No nos gustan esos macrocongresos donde se habla de mucho para no decir nada, sino que nos gusta concretarlo de lo que hay que hablar cuando hablamos de periodismo, que es del reflejo de la sociedad que a eso se dedican los periodistas. Yo recuerdo que hará entre 10 y 12 años una conversación que tenía con Josep Torrents, el delegado del país en la Comunidad Valenciana, que me comentaba, no, es que tenemos una crisis de publicidad. Me parece, a mí me sonó como tremendista, digo, ya están los periodistas quejándose de que necesitan recibir más subvenciones, pero visto lo visto en estos últimos 3-4 años vemos que la cosa ya va en serio, ¿no? Y estamos plenamente inmersos en un debate a muchas bandas sobre la crisis económica, pero también la crisis social y la crisis de legitimidad de los medios tradicionales, del papel de las nuevas tecnologías y de la figura del periodista como el mediador social irrenunciable, imprescindible para explicar y para hacer un análisis crítico, fiscalizador del poder de lo que está sucediendo, ¿no? Si se está cumpliendo o no, si estamos inmersos en unas dinámicas o nos estamos dejando arrastrar o está marcando los periodistas la pauta, pues es algo que seguramente saldrá en esta mesa de debate. Para reflexionar sobre el papel del periodismo en la crisis económica, puesto que ese es el título de esta mesa redonda, contamos con nosotros a 3 destacados especialistas que llevan tiempo reflexionando sobre estos temas que acabo de avanzar, y yo creo que les voy a dar paso ya inmediatamente para que nos hagan una primera prospección de lo que está sucediendo en estos momentos, para después pasar al debate con todos ustedes, o con todos vosotros, dado el perfil de la media de edad del público, ¿no? A mi derecha, y no voy a hacer la coña de siempre de a mi derecha, sin que sirva de precedente, porque ya la he hecho simplemente por el hecho de mencionarlo, está José Cervera, que es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, periodista y blogger, destacable su blog Retiario, y para saber de él y de sus movimientos en Twitter, su usuario es @Retiario. A mi lado, justo a mi lado y de mi mismo color, está mi amigo mi compañero y pesadillo amigo Álvaro Pérez, que es compañero profesor de comunicación audiovisual en la Universidad de Valencia, en el Departamento de Teoría de los Lenguajes y Ciencias de la Comunicación, experto en radio y televisión y construcción de identidades, y que nos reflexionará, así como primero Pepe nos hablará un poco de lo que está pasando de una perspectiva general, pues se centrará en un caso específico como es el de Radio y Televisión Valenciana, protagonista lamentablemente por sucesos que todos conocemos, y dinámicas de fondo que todos conocemos. Y por último, acabará la intervención de esta mesa para dar paso al debate Sergi Pitar, que es redactor del diario Levante, especialista en periodismo de investigación, y que se encuentra también en representación de la Unión de Periodistas Valencianos, también para profundizar en estos temas, ¿no? Sin más, paso la palabra a Pepe. Bueno, a todos buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. A mí, prácticamente lo único que me dijeron es que veníamos a hablar de la crisis del periodismo. Entonces no nos hemos organizado prácticamente, no había ningún tipo de coordinación, así que yo he venido aquí a decir que crisis, ¿qué crisis? Que no hay ninguna crisis del periodismo. Yo niego lo mayor, no existe una crisis del periodismo. Al contrario, defenderé que al periodismo nunca le ha ido tan bien. Nunca jamás le ha ido tan bien. Como lector y como profesional no puedo estar más en desacuerdo con la idea de que el periodismo está en crisis, porque yo nunca jamás he tenido acceso a tanto y tan buen periodismo como el que tengo acceso ahora a través de internet. Y no estoy hablando solamente de los medios tradicionales, de los medios convencionales. O sea, si nos ponemos a contar, y creo que antes habéis visto unos cuantos ejemplos de los que yo tengo aquí apuntados, de los múltiples que se pueden citar, pues ejemplos de nuevo periodismo, nuevos medios dedicados al periodismo long form, al periodismo de largo recorrido, que han surgido en los últimos tiempos en España. Es una pequeña lista aquí, me sale Orsay, Panenka, Libero, Números Rojos, Amazings, Vía 52, Jotdown, que creo que ha estado hace un rato aquí, Yorokou, muchos de ellos acogidos a fórmulas como el crowdfunding, que es una fórmula de pago imposible, digamos, antes de la existencia de Internet,
y que hacen uso de estas técnicas como el crowdfunding y también hacen uso de las facilidades de difusión, las facilidades de venta y acceso de los medios de comunicación a través de la red. Nuevos proyectos que viven y mueren y nacen y se desarrollan exclusivamente en Internet, como Periodismo Humano, Cuarto Poder, toda la saga de los hijos de Público, Público, Materia, más Público, Pronto la Marea, el nuevo proyecto de Jesús Maraña, el propio Diario.es de Nacho Escolar, el Huffington Post, Daily List, Político, Salon, Slate, Vice, The Verge, IO9, Pitchfork en Estados Unidos. Hay numerosísimos ejemplos de nuevos medios que antes no existían y que ahora sí existen, medios especializados, medios que están haciendo un periodismo muy interesante y que, gracias a la facilidad de Internet, pues podemos acceder a ese periodismo tan interesante. Y no solamente eso, sino que además la llegada de Internet le ha dado nueva vida a medios viejos, a viejos medios, viejos y clásicos medios. El Economist, el New Yorker, el Atlantic Monthly, por cierto, acaba de lanzar un proyecto interesantísimo que se llama Quartz, de medio económico, financiero, muy interesante. Os recomiendo echar un buen vistazo al diseño, porque es un diseño muy original y muy innovador. BBC News, que ahora tiene un alcance verdaderamente mundial. The Guardian, incluso el propio New York Times tiene ahora un alcance y tiene ahora unas ambiciones y tiene ahora unos productos que antes no existían. Es decir, que el periodismo nunca le ha ido tan bien. El periodismo nunca le ha ido mejor. La que está en una crisis absolutamente terminal es la industria periodística, es la prensa. Eso no tiene nada que ver, el periodismo le va fenomenal. Nunca se ha hecho tanto y tan buen periodismo y nunca ha habido tantas oportunidades para hacer buen periodismo como las que hay ahora. Es decir, que el que tiene el problema no es el periodismo, el que tiene el problema es la industria. Y la industria tiene un problema muy serio, un problema que probablemente sea terminal para la mayor parte de las empresas que conocemos o la mayor parte de los grandes grupos que conocemos. Porque es la historia de un fracaso monumental, un fracaso de proporciones bíblicas. Vamos a ver, a la prensa, a la industria de la prensa, a las empresas de prensa, les ha pillado de lleno, como si fuese una locomotora, les pilló de lleno la burbuja. Es decir, como decía el Luthier, y no la vieron. O sea, unas empresas que se supone que tienen que darle las noticias, las nuevas cosas que están pasando al resto de la sociedad, resulta que ni siquiera se enteraron de lo que estaba pasando y cayeron en la misma trampa que el resto de la sociedad. No solamente no avisaron, no solamente no contaron lo que estaba ocurriendo, sino que ellos mismos se dejaron atrapar por el tema de la burbuja. Se metieron a comprar a precios exorbitantes, se endeudaron hasta las orejas, y con ser grave, esto no es lo más grave. Lo más grave es que, además, al mismo tiempo que estaban endeudándose hasta las orejas, literalmente no le dedicaban ni una neurona a pensar en lo que estaba pasando en su propio sector, que era la llegada de Internet, que estaba revolucionando por completo el sector de los medios de comunicación, que se disponía a cambiar, que estaba eviscerando literalmente las bases mismas, la estructura misma del negocio de los medios de comunicación. Bueno, pues los medios de comunicación, nuestros medios de comunicación, nuestras empresas, en vez de dedicarse a pensar en ello, en vez de dedicarse a pensar en innovar, en vez de desarrollar nuevos productos, en lugar de hacer lo que debe hacer cualquier empresa, cualquier sector empresarial que se vea sometido a un cambio tan cataclísmico como el que supone la llegada de Internet a los medios de comunicación, que es destruirse a sí misma antes de que venga alguien a destruirla desde fuera, que es reinventarse a sí misma antes de que venga alguien a reinventarlos desde fuera, pues en lugar de eso, la prensa se dedicó a comprar medios de comunicación, a dar rienda suelta a su megalomanía, a hacer mega inversiones con apalancamientos bestiales, que cuando llegó la crisis inevitable, por supuesto, les ha pillado con el territorio, literalmente. Les ha pillado con una deuda de proporciones bíblicas, de proporciones descomunales, y les ha pillado con el paso completamente cambiado, porque ahora resulta que necesitan desesperadamente hacer funcionar sus medios de comunicación en Internet, y como no les han dedicado nada de atención durante años, no tienen medios de comunicación en Internet. Sí, tienen medios de comunicación en Internet, pero lo que tienen es papel en HTML. Lo que tienen es HTML con cascabeles. O sea, no tienen nada más que... Fijaos en un detalle, y esto es una regla muy sencilla. Si tú llegas a un sitio de Internet, ¿vale? Una página web, de cualquier periódico, de cualquier medio de comunicación,
y la puedes imprimir, es que está mal hecha. Es que está mal hecha. Si funciona igual el texto en papel que en pantalla, es porque está mal hecho. Es porque no está utilizando los recursos de Internet. Es porque no está usando las facilidades, las posibilidades que tiene la red para la transmisión de información. Lo que están haciendo los medios de comunicación en Internet es básicamente papel en HTML. Y por eso no funciona. Porque el papel en HTML sigue siendo papel. No, o sea, desaprovecha las posibilidades de comunicación, desaprovecha las posibilidades de negocio y desaprovecha cualquier género de innovación que no se han dedicado a hacer. ¿Cuál es el problema de la crisis entonces? La gran metedura de pata de la burbuja, la gran metedura de pata de no hacerle caso a Internet cuando debían hacerle caso a Internet. En realidad, esto no es una crisis del periodismo, esto es una crisis de la gestión periodística. Esto es una crisis de los gestores de la prensa. Han sido los señores gestores de la prensa los que han deliberadamente tomado las decisiones, o no tomado más bien las decisiones, que debían haber salvado a sus empresas y a su industria. O sea, esto no es un problema de periodismo. El periodismo está muy bien, muy vivo y goza de magnífica salud. El problema lo tiene la industria, y el problema es de gestión, de mala gestión de las empresas periodísticas. ¿Sabéis una cosa que tienen en común la actual generación de gestores de medios de comunicación con los de las cajas de ahorros? Pues que van a pasar la historia como los tipos que enterraron sus propios sectores, se los cargaron, literalmente. Porque ha sido su fallo de gestión, su mala gestión, su mala praxis empresarial la que nos ha metido en este lío. Ahora mismo estamos recibiendo despidos por miles. Están desapareciendo medios de comunicación, de cabeceras, están desapareciendo industrias enteras. Y esto no es culpa de que el periodismo está en crisis. El que está en crisis es lo que está en crisis es la gestión periodística. Y son los gestores del periodismo los responsables de haberse cargado primero sus cabeceras y después el sector industrial del que formaban parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Tiene ahora la palabra Álvaro Pérez. Moltes gràcies, Manuel de la Fuente, Guillermo, per la invitació. Bueno, la veritat és que ja vam explicar al professor Guillermo López què fa per a tindre un saló tan ple com el Congrés. Me tienes que dar una clave, Guillermo, porque esto no puede ser. Lo que organizamos esto no tiene ni la mitad de éxito. M'han dit que és perquè teniu certes obligacions, cosa que me tranquil·litza un poc. Però bueno, la veritat és que dona goig poder parlar en un auditori tan gran. Bueno, efectivamente, como decía Pepe Cervera antes, hay una crisis importante de un modelo y a mí me toca hablaros de un modelo que efectivamente la crisis le ha dado de lleno, como es las radios y televisiones públicas autonómicas. Específicamente la que tenemos más cerca, que es Radio Televisión Valenciana. Yo, bueno, la presentación que me ha hecho Manuel, no lo ha dicho, pero bueno, yo también como ex trabajador de la radio y televisión pública, pues también lo he vivido de dentro, o desde dentro, y aunque ahora ya no esté, pues tengo mucha gente conocida, o amigos y amigas, compañeros que evidentemente pues están en un momento ahora bastante complicado. También entre el público veo caras de trabajadores y trabajadoras de la radio y televisión pública, así que cuando acabe mi intervención y en el debate también quieren añadir cualquier cosa o aportar más datos o corregirme si es que no lo he dicho bien, pues adelante. Bueno, entonces, desde el punto de vista del modelo de radio y televisión, voy a ir también bastante ágil, Manolo, ya que me lo has pedido así. Desde el punto de vista de las radiotelevisiones públicas autonómicas, como sabéis, ahora se está, desde muchos medios de comunicación, está en la agenda pública y política, se está replanteando el modelo. ¿Y qué modelo tenemos? Pues como sabéis, tenemos un modelo en España donde
algunas comunidades autónomas empezaron a reclamar a través de sus estatutos de autonomía el derecho a tener sus medios autonómicos públicos, como Cataluña, Euskadi, también el País Valencià también lo pidió así, pero a partir de ahí, como sabéis, la mayoría de comunidades autónomas se han apuntado al carro, si me permitís la expresión, y casi todas ellas tienen sus medios autonómicos públicos. Es decir, una especie, ahora que está tan de moda, o que se está replanteando el modelo de café para todos, ya no solo a nivel de gobierno autonómico, sino también de medios públicos autonómicos. Es decir, y si queréis luego lo comentamos, ¿hacía falta cuántos? Bueno, pues ese es el gran debate, ¿no? ¿Son necesarios en una sociedad como la nuestra? Bueno, yo creo que es un debate que está de actualidad y creo que la mayoría de nosotros, además vosotros como periodistas, supongo que tendréis criterio al respecto o habréis reflexionado en ese línea. Bueno, yo os voy a dar algunos datos para que veáis en qué, digamos, el nivel de crisis en el que se encuentra este modelo. Por ejemplo, como sabéis, lo ha comentado antes Pepe, uno de los grandes problemas que tienen los medios de comunicación tradicionales en estos momentos es la caída de la publicidad, ¿no? De la inversión publicitaria. Es tremenda. Hubo un repunte en el año 2010 porque Televisión Española, como sabéis, dejó de tener publicidad, entonces los medios privados parecía digamos que la crisis no le estaba afectando tanto a la inversión publicitaria en los medios y en 2011 y 2012 va en picado. Y eso evidentemente está haciendo que muchísimos medios de comunicación no sean viables. La mayoría de los que se financian exclusivamente o parte de esa financiación es a través de los ingresos publicitarios, no tienen suficientes ingresos para mantener una programación determinada, unos estándares de calidad determinados y tienen que cerrar en muchos casos o replantear su modelo o ya veremos qué pasa en este caso o qué opciones se están dando en las televisiones públicas autonómicas. Por ejemplo, os doy un dato. En el año 2010, la temporada 2009-2010, por ejemplo, la caída de publicidad en la Forta, es decir, las radiotelevisiones autonómicas, fue del 40%, por lo que ello supone, porque una pérdida del 40% de los ingresos publicitarios es una cifra muy importante. O, por ejemplo, en este año 2012, lo que llevamos del año 2012, hasta noviembre, no diciembre, pero hasta noviembre del 2012, en la televisión solo, las televisiones públicas autonómicas, en la televisión en general, se había perdido un 18,3% de ingresos publicitarios. Y os diréis, ¿eso cuánta cifra es? ¿Cuánto dinero es? Pues son más ni menos que 500 millones de euros de publicidad. Es decir, se ha pasado de ingresos a las televisiones, todas, privadas, públicas, todas que se financian con parte de sus ingresos o totales son publicitarios, de 1.639 millones de euros a 1.339, es decir, una cifra brutal que está afectando sobre todo a muchas cadenas de la TDT. Ya sabéis que VO7, por ejemplo, cerró, o que la 10 también cerró y ha tenido que vender sus canales de la TDT o alquilar sus canales de la TDT a Paramount Channel. Para muchos es una ventaja, ¿no? Porque podemos ver un canal de cine 24 horas. O, por ejemplo, creo que VO7 está con Discovery Max o es al revés, ¿no? Las dos. Es decir, han tenido que alquilar sus frecuencias porque no pueden mantener el canal. Y en las televisiones autonómicas eso les está llevando a un replanteamiento absoluto del modelo. Claro, y a eso se le añade una fragmentación, como sabéis, del mercado de las audiencias que está llevando a que algunas empresas, por ejemplo Canal Nou, o en este caso la nuestra, que tenemos más cerca, estamos hablando de un 4% de audiencia, ¿no? 4% de share de audiencia, unas cifras absolutamente irrisorias en cuanto a la función social que debería tener una televisión de este tipo, lo que nosotros presuponemos que debería tener, Luego, evidentemente, Canal Nou tiene pues como otras televisiones autonómicas, tienen la influencia social o digamos la capacidad de integrar socialmente a la población de su territorio, pues el que es, ¿no? Que es muy, muy escaso. Entonces, en este recuestionamiento del modelo, ¿qué tres planteamientos se están dando? Uno es, por ejemplo, hacer unas programaciones a la baja. Estoy hablando sobre todo de televisión porque son el medio más musculoso, el que tiene más
arrastra al resto, ¿no? Arrastra a la radio y demás, pero también si queréis luego podemos hablar de la radio, ¿no? Por ejemplo, ya que no, se está bajando tanto el presupuesto, tienen que ofrecer unas programaciones a la baja. ¿Y a la baja qué quiere decir? Por ejemplo, a la baja quiere decir que se deja de contratar o se deja de apostar por los grandes acontecimientos deportivos. Ya no veremos fútbol en las televisiones autonómicas, ya no veremos Champions, ya no veremos, etcétera, ¿no? Todos los grandes acontecimientos deportivos ya no se pueden pagar, ya no se puede pagar cine digamos, de estreno, los grandes blockbusters, ya las cadenas autonómicas ya no los pueden pagar. El cine potente, digamos, a nivel comercial lo tenemos que ver en la película de la semana de Televisión Española o en otros slots, ¿no? El taquillazo en La Sexta, el peliculón, ¿vale? Programación low cost. Ya sabéis que las cadenas ahora están haciendo cada vez más una programación low cost, que a algunas cadenas les funciona. Hablo, pues, por ejemplo, modelo 4 con callejeros y demás, pero yo creo que eso tiene un límite, ¿no? Ya al final es tan low cost, que al final deja de ser un programa que a mí me interese como espectador, ¿no? Para ver tan low cost medio de Wire, ¿no? Yo qué sé, o cualquier otra serie de ficción que me pueda interesar, o lo que sea. Es decir, que hay que, en esa voluntad de abaratar costes y ofrecer una programación low cost, me parece interesante, siempre que los programas tengan la calidad suficiente para que un espectador a nosotros como espectadores nos genere interés y lo podamos ver, ¿no? Por tanto, yo creo que el tema ese es muy clave porque eso está haciendo que esas cadenas, al abaratar tanto sus programaciones o al redimensionar sus programaciones, están generando un tipo de contenidos que a lo mejor no generan interés. Y si no generan interés, ¿para qué están, no? No podemos preguntar. Si nadie las ve, porque no nos interesa lo que ofrecen, no tenemos ni los deportes, no tenemos cine de calidad, no tenemos programas low cost que estén mínimamente decentes. Entonces, los informativos dependen de la cadena, ¿no? Entonces, ¿para qué sentido tienen? Es una reflexión que nos podemos hacer, ¿de acuerdo? Y creo, si me preguntáis a mí, yo os defenderé que sí, por muchas razones, pero yo creo que es legítimo que se plantee. Por ejemplo, otra de las opciones que están pasando, por ejemplo, en la Corporación Catalana de Radio y Televisión, es que están cerrando canales. Era un modelo que costaba muchísimo dinero, tenían 8 canales de televisión, por ejemplo, y están planteando, pues, antes de hacer un ERE, una expediente de regulación de empleo, aunque parece ser que lo acabarán haciendo también, no nadie se escapa, pero ellos apuestan de entrada por cerrar canales. Tenemos 8 canales, pues vamos a cerrar 2 o 3 canales, vamos a intentar gestionar mejor el presupuesto y a ver si podemos salir de esto. Yo creo que hay distintas opciones. Pero ya os digo, si no tiene audiencia porque no os interesa lo que ofrecen, ¿para qué tienen que existir? Eso es una pregunta que yo creo que nos debemos plantear. Una segunda opción que se está planteando es la privatización. Como sabéis, una salida a esta crisis de, digamos, si ya no tenemos presupuesto porque la publicidad ha caído tanto y los gobiernos autonómicos que sostienen a esas cadenas o a esos medios no tienen el músculo financiero o dinero para aportar ingresos a esos medios, ¿qué podemos hacer? Pues ya sabéis que una cosa que se está planteando abiertamente es la privatización total o parcial de esos medios. Por ejemplo, y sabéis que es la opción del Partido Popular, tanto en el País Valenciano como en otras muchas comunidades de España, comunidades autónomas como, por ejemplo, Madrid, ¿no? O, por ejemplo, IB3, ¿no? En las Islas Baleares. O también con gobiernos socialistas, porque Aragón Televisión, que fue una televisión autonómica que digamos, la impulsó sobre todo el gobierno socialista cuando gobernaba en Aragón, también es un modelo gestionado, digamos, privatizado en parte, tiene parte de sus servicios externalizados. Y curiosamente es un modelo que funciona. Es una de las pocas cadenas autonómicas que está teniendo más de un 10% de share, es decir, que se sitúa en la parte alta de las audiencias, ¿no? De las cadenas autonómicas. O Asturias también es una televisión autonómica que tiene parte de sus contenidos externalizados, privatizados. No nos gusta la externalización, digámoslo claro, como dice en este caso Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, que es la externalización de los servicios sanitarios. No, es privatización, es evidente, ¿no? Por la privatización de parte de sus servicios y, en fin, yo creo que es un debate que está ahí. La otra opción, la tercera, bueno, ya sabéis que la privatización, ahí hay un debate muy interesante y es
¿qué pasa? Digamos, tú privatizas parte o totalmente tu canal o parte de tu canal y ¿qué haces? ¿Quién hace esa información? ¿Quién hace esos contenidos? Sabéis que luego hablaremos un pelino que sea de la Radio Televisión Valenciana, que se está hablando de que esos contenidos se privaticen, se cedan a grandes medios, grandes productoras, vinculadas sobre todo a Madrid, tipo Sequoia o Vértice 360, que sabéis que pertenecen a grupos empresariales donde participan gente del PP, curiosamente. Miguel Ángel Rodríguez, ex portavoz del gobierno con Aznar, participa abiertamente de la empresa Sequoia, por ejemplo. Josep Piqué está en Vértice 360. Es decir, gente que está interesada directamente en que las televisiones autonómicas públicas se privaticen para ellos cobrar una parte de sus beneficios. Directamente así, ¿no? Emitir en cadena, es hacer un programa y venderlo a todas las cadenas autonómicas, lo que se llama emitir en cadena, lo que ya han hecho, por ejemplo, Libertad Digital, La 10, BO7 y todas estas cadenas de la TDT, y ha sido un fracaso absoluto. Pero bueno, parece ser que esta es el modelo para abaratar costes. Bueno, la tercera opción, que es el cierre definitivo del canal, ¿no? O del medio público. Y eso ya se está planteando, por ejemplo, en la región de Murcia, directamente lo han cerrado. Han dicho, ¿para qué? Pues lo cerramos y punto. Ya está, ¿no? Ya hemos disfrutado de este medio durante unos años, ya no lo queremos más, se cierra y ya está, ¿eh? Ya sabéis que esto es una opción que también está apostando claramente el Partido Popular. De hecho, sin más, ahora que antes ha hablado de Salvados, no sé si lo visteis, el Salvados que dedicaron a los medios públicos, que Miguel Ángel Rodríguez dijo, Jordi, por mí, si la cierran todas, me da igual, ¿no? Ahora, si no se cierran, yo quiero hacer negocio, ¿no? Es un poco... Por mí que se cierren, ¿vale? Que no existan las televisiones autonómicas, pero si ya que existen y ya que van a funcionar, por lo menos yo quiero llevarme parte de ese negocio, de ese pastel, ¿no? Es un poco el resumen de su intervención. Evidentemente, el tema del cierre o de la privatización de parte o de la totalidad del medio autonómico, evidentemente tiene que ver mucho con el modelo territorial del Estado, de la configuración territorial del Estado, ahora que también está de mucha actualidad, con procesos federales, independentistas y demás, ¿no? Es decir, ¿quién quiere cerrar los medios autonómicos? Probablemente el que tenga una visión del Estado más bien unitarista, centralista, y que la voz autonómica, me permitís, pues no aporta nada o no debería existir o para qué, sobra, en definitiva. ¿Vale? Digamos, ese serían los tres propuestas que están encima de la mesa y de las que se está hablando. Y brevemente, ¿qué nos podemos preguntar? ¿Se debe mantener? Yo si queréis, luego en el debate lo podemos profundizar más. Yo creo que sí que se debe mantener el medio autonómico por múltiples razones, porque creo que, sobre todo en aquellas comunidades que tienen lengua cooficial, ya sabéis cuáles son, fundamentalmente en esas, porque muchas veces esos medios son los que nos permiten a mucha gente, por ejemplo, yo soy valenciano hablante, a mí me gustaría tener acceso a medios que me hablaran en esta lengua, ¿no? Y no hay, dentro de todo el abanico de los 60 canales de la TDT, otra opción que esa para escuchar contenidos en esa lengua. No hay otra opción. Fijaros, hacer un zapping, 60 canales, 40 canales, buscar, no hay. Entonces, en esos casos, más que nunca, creo que sí que está justificada su existencia. Ofrecer una programación de proximidad, de cercanía, que los espectadores, la audiencia, nos pudiéramos identificar con esos contenidos, etc. ¿Qué pasa con Radio Televisión Valenciana? Y acabo con esto. Evidentemente, como sabéis, está planteado una, digamos, de las tres opciones que os he explicado, la segunda opción, es decir, privatización parcial o en este caso parcial, de gran parte de sus contenidos, con un expediente de regulación de empleo que está aprobado por las Cortes Valencianas, en el que se va a echar a la calle a 1.200, casi 1.300 trabajadores de una plantilla de 1.800, es decir, 3/4 partes de la plantilla. En ese contexto, sabéis que ha habido muchísimas movilizaciones de sus trabajadores, el comité de empresas ha estado muy activo y se ha visualizado un problema que yo creo que es evidente. Bueno, no sé si lo sabéis, supongo que sí, porque estaréis enterados, pero bueno, al final, ese no es un problema que han creado los trabajadores, ni mucho menos, y tampoco es un problema que en el caso de Radio Televisión Valenciana, no ha sido sobre todo vinculado a la crisis
que en parte también le ha afectado la crisis económica, pero ha habido, sobre todo, una gestión pésima por sus responsables directos, ¿no? Es decir, a la crisis evidentemente le ha afectado como a todos los medios autonómicos, pero ha habido una gestión nefasta por parte de sus responsables directos, como el director general, responsables de contenidos, y eso, si vamos subiendo en el escalafón, acaba afectando al gobierno valenciano y al presidente de la Generalitat, pues él finalmente el que nombra al responsable de ese medio autonómico, ¿no? Entonces, claro, eso hay que denunciarlo, es así, y hay que pedir responsabilidades. Es decir, por lo que parece, los trabajadores de la radiotelevisión pública valenciana estaban de acuerdo en que la plantilla del medio autonómico estaba sobredimensionada, como es verdad, está sobredimensionada. ¿Pero por qué? Porque se han hinchado a meter a dedo a gente. Y eso es así. Y la gente que ha aprobado unas oposiciones, en muchos casos las han tenido apartadas, haciendo trabajos marginales y, digamos, no cumpliendo con su labor. Es decir, una mala gestión de los recursos humanos, de los recursos materiales, de nuestro dinero, porque la pagamos con nuestros impuestos, y eso hay que denunciarlo, claro que sí. Y digamos, ¿qué males tiene en este caso Canal Nou? ¿Qué males se pueden, digamos, imputar directamente a nuestro medio autonómico, ¿no? Pues evidentemente un medio que, a pesar de todo, digamos, el malgasto que se ha hecho de los recursos, como sabéis, es un modelo donde hay casos de corrupción que están juzgándose, trama Gürtel, visita del Papa, desvío de fondos. O sea, ahí se ha ido dinero, ¿eh? O sea, no solo la crisis económica, ahí se ha desviado dinero. Pagar por encima de las posibilidades, pagar por encima del mercado a productos audiovisuales en muchos casos de ínfima calidad, contratar a mucha gente a dedo por amiguismo directamente, y eso es así, ¿vale? Entonces, me consta que los trabajadores propios de la cadena autonómica dicen, vale, está sobredimensionada la plantilla, vamos a intentar plantear un modelo, qué televisión o radio queremos hacer, y a partir de ahí hacemos el ERE. Cosa que me parece bastante lógica. Es decir, vamos a ver quién sobra. Sobra gente, de acuerdo. ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver qué modelo queremos. No se ha escuchado, han dicho. Sobran 1.300 personas, nos vamos a quedar más jefes que indios, porque sabéis que se van todos los cámaras, todos los operadores, yo no sé quién va a currar ahí, quién va a hacer la tele. Nos quedamos más jefes que indios y por tanto externalizamos todo. Programas, ya veremos si informativos también lo que pasa, ¿no? Como Telecinco, que tiene externalizado con Atlas, etc., ¿no? Al final, ¿qué sensación nos da? ¿Qué percibimos? Que lo que quieren es externalizar los contenidos para hacer negocio, llevárselo a Sequoia, llevárselo a Vértice 360, algunas productoras valencianas, el AVE, estos días me cuentan que parece ser eso es una senda de productores valencianos a ver si rascan algo con los grandes medios de Madrid, porque saben que ahí está el pastel, ahí está la clave de todo. Porque cuando a Sequoia le toca una franja de la televisión, probablemente a ellos les acaben llegando las migajas del pastel, ¿no? Pero al final van a necesitar cámaras, van a tener que contratar a gente pagándoles probablemente la mitad de lo que están cobrando ahora los que se vayan a la calle en el expediente de regulación de empleo. Es decir, un tema gravísimo. Y además, ahora, a más INRI, esta semana, seguro que lo sabéis, el director general de Radio Televisión Valenciana ha dimitido en pleno ERE, no ha firmado los finiquitos porque no tienen dinero ni para pagar los finiquitos, no pueden echarles a la calle. En marzo, según me han contado, quieren tener la nueva programación en marcha, con el nuevo equipo directivo, digamos, porque ya sabéis que hay una nueva directora general, que asumirá, hay una nueva ley, una nueva directora general, un nuevo equipo, que debería asumir pronto las riendas de la situación. Pero como están en pleno ERE, y el director general ha hecho la espantada, cobarde, porque no sé, ¿no? Pues abandonar el barco ahí, firma tú que has estado pringado ahí, firma los finiquitos, y da a los trabajadores el finiquito con tu nombre, y no lo ha, y se ha ido, no sé què l'havia... El periodisme, com l'urbanisme, també va viure la seva bombolla en l'any 2007. Vull dir, l'any 2007, jo us poso un exemple, jo arribava a Castelló en l'any 2006, Castelló és una ciutat que té 170.000 habitants, una província que té uns 500.000. Quan jo vaig arribar a la trobada allí a Levante,
hi havia 5 diaris amb unes redaccions de més de 40 periodistes. Clar, teníem el Mundo amb uns 40 periodistes, el Mediterráneo amb uns 90, el Levante estàvem sobre 40, el Heraldo de Aragón, que va obrir el Heraldo de Castelló, uns 40, les províncies obrint també delegació allí potent amb 30 periodistes, clar. Llevant de Levante, que estava contant el Cas Fabra, la resta era contar, han posat 3 palmeres en l'avinguda, han inaugurat un pont. Clar, ara mos queixem, no? Després, clar, quan va venir la crisi, sobretot la crisi del model publicitari, doncs allí va ser la fi del món, no, lo següent. Comiats, eros... Va haver una de les reestructuracions del panorama, va tancar el Heraldo de Castelló, províncies a externalitzar la contratació ja dels periodistes, nosaltres aguantem allí amb una plantilla de 21 periodistes i Mediterráneo, que és el diari, diguem, d'allí històric, no? També va haver algunes modificacions, però s'han quedat Mediterráneo, nosaltres i poc més, no? La FAPE diu que en 2007 hi havia 50.000 periodistes treballant. D'allí ençà han acomiadat 8.000. Mirant-les sense clavar-nos amb les particularitats, amb els casos, i amb cada comiat, que és un drama, perquè és una família que se'n va a l'atur, a mi no em pareix, per exemple, en comparació amb el que ha passat a la construcció, em pareix una barbaritat, però no està al nivell d'altres sectors. El problema és que la bombolla que va esclatar periodística ha vingut acompanyada, i quedarà mal que ho digues a la facultat, però per una bombolla de facultats de periodisme. Cada any ixen una barbaritat, al CEU, a la pública, ara a la UGI, l'any que ve començarà també a traure llicenciats, a Alacant, a Miguel Hernández. Això que a la comunitat autònoma són molts periodistes que abans no eixien tants, que el mercat assumia i que ara el mercat, evidentment, és impossible que assumisca. Ara bé, és el mercat tradicional, entès com el Levante, les províncies, la SER, les televisions. Sí que hi ha una cosa, i era un poc la faceta nova que jo també volia explicar així, que era la faceta nova sobretot de xarxes socials i internet. Jo tinc la meva visió sobre internet, que després vol fer una